Gobernador Schiaretti y al Centro de Operaciones de Emergencia. ¿Con qué resultados y qué respuesta? Mario, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo le va? Bien. Bueno, la clínica es un subsector que viene en crisis desde hace ya muchos años. Creo que periódicamente estamos comunicando a través de Puntal esas situaciones. Es un subsector como la mayoría que no tiene reservas económicas, porque a duras penas mensualmente cumple con pagar los sueldos, comprar insumos, pagar honorarios, a costa de sacrificar y asumir otro tipo de situaciones, como es tener deudas de impuestos, atrasos tecnológicos y un montón de cuestiones que el día a día llevan a que el subsector vaya haciendo una ingeniería para subsistir. En ese contexto, el sector ingresa a la pandemia. O sea, sin reservas económicas, con un mercado de insumos especiales para la pandemia que está copado por el acopio que hizo el gobierno nacional. Uno cuando ingresa a los sistemas de compras habituales, no hay respuestas a las cotizaciones o a los pedidos porque todas las partidas han sido copadas por el gobierno. Es público de conocimiento también que las adquisiciones tecnológicas también las incautó, como son las partidas del gobierno provincial en respiradores o el de la provincia de Mendoza, que es públicamente conocido, donde el Ministerio de Salud los incautó y los usará estratégicamente en los lugares que ellos crean que más se necesitan. Esta situación pone a las clínicas privadas en un contexto de alerta en cuanto a que estamos haciendo esfuerzos ingentes para proveernos de insumos específicos y sobre todo los de protección personal de los agentes de salud. Y bueno, en ese contexto preparándonos para hacer frente a los casos que ya son de público conocimiento. El 60 o 70% de los casos que han habido en la ciudad se han manejado en la parte privada, y bueno, el subsector está enfrentando eso con un esfuerzo propio, porque hasta el momento el sistema financiador, ya sea el PAMI, las obras sociales sindicales, las prepagas, han mostrado muy poco interés o muy poca disposición a dar un apoyo y a sostener en forma conjunta esta situación. Entonces es lo que nosotros hemos manifestado en la publicación de Puntal. ¿Y han tenido algún tipo de respuesta, Mario, por parte del gobierno de Juan Schiaretti? Parcial. El gobierno de la provincia ha armado el COE, que es un centro de operaciones de emergencia, ¿sí?, donde se hablan de las estrategias y del ordenamiento, que funciona muy bien, donde todas las instituciones hemos planteado nuestras preocupaciones. Desde el APROS ha habido una sensibilidad en cuanto a que va a hacer algunos aportes en cuanto a hacer el apoyo económico para que las clínicas, en un contexto de facturación cero o muy vegetativa, puedan pagar sus nóminas, puedan hacer una actividad y sostenerla a como dé lugar. Pero con lo que hace el APROS y el gobierno provincial solamente no alcanza. Acá el PAMI tiene 75.000 afiliados en la región. Sí. Y probablemente cuando la pandemia arrecie van a ser los que más consuman y va a ser el grupo etario vulnerable y de riesgo, pero no ha habido ninguna modificación de las líneas que baja el PAMI
en cuanto a informarse y acercar herramientas para que las clínicas que atienden a esos pacientes puedan paliar la situación. Claro, y hablando de esas herramientas, bueno, Mario, desde hace un mes decís las clínicas están sin facturar, por supuesto cayeron las consultas, las cirugías programadas, a ver, hay un 15% de las consultas que se atendían habitualmente que no están más. Bueno, una rueda que se frena para todo el mundo. Estamos facturando un 15% de las que se hacían habitualmente, o sea, hay un 85% que no están. De las que no están más. Que es lógico, en un contexto de restricción de la circulación de la gente por la cuarentena, sumado al temor, que está bien que no circulen, todo lo que es preventivo, todo lo que es en un contexto de control, o todo lo que es en el contexto de atención programada o electiva, me refiero a las cirugías que uno puede elegir. Sí, se espera que se postergue. Si no es urgente, se espera que se postergue y está bien. Y en ese marco, entonces, Mario, ¿cuál es la expectativa? Digo, ¿qué tipo de herramientas? Ustedes dicen, no vemos ningún tipo de herramientas por parte del gobierno para poder paliar la situación como clínicas privadas. No, yo dije que el gobierno sí. El gobierno está estimulando algún tipo de créditos, claro. A través del APROS está generando algún tipo de ayudas, pero no vemos lo mismo a nivel nacional, a través del PAMI, a través de una acción más concreta de la Superintendencia del Servicio de Salud en indicar que un sector que yo entiendo también que las obras sociales, y entendemos que las obras sociales sindicales y la prepaga deben estar en una crisis de cómo ingresan fondos, porque el sector de las pymes y el sector económico está parado, pero me parece que la cuestión no se resuelve con cerrarse en esa situación y decir, bueno, los prestadores tienen que atender el COVID. No, nos tenemos que sentar y tenemos que decir cómo vamos a hacer, porque el sector prestador para prestar tiene que pagarle los sueldos a la gente que va a ir al frente y a tomar riesgo y a asumir riesgo, tiene que tener los insumos. Nosotros estamos haciendo esfuerzos con lo que tenemos para sostener eso, pagar sueldos, honorarios, se los repartiremos los honorarios, haremos la ingeniería que haya que hacer, y hemos acopiado lo que más hemos podido en insumos, y de hecho hasta el momento todo el personal trabaja con los elementos de protección que corresponden, y se ha dado solución y estamos teniendo resultados excelentes y estamos trabajando acompasados con el Está gobierno, bien, Mario, pero por salud, ahora no. Todo. Pero dicen, eso no es infinito. Ese recurso que nosotros estamos poniendo es finito. Y se tiene que sentar todos los sectores financiadores a ver cómo van a hacer para que eso fluya, porque nosotros no somos un sector que imprime dinero o que los bancos están deseosos de prestarnos no, fondos por eso, para que nosotros... déjame por favor preguntarte, vos decís, ¿hasta cuándo calculan que pueden sostener esta situación? Porque se prevé, el pico de la curva de infección es a mediados de mayo, entonces se prevé que la cuarentena prosiga, incluso se habla hasta el mes de junio, inclusive, ¿no? Y en este marco, las clínicas privadas, los sanatorios que esperan el envío de insumos, a la expectativa tratando de paliar la situación de manera privada, con la ayuda que describís, pero poca, a su parecer, por parte del gobierno. ¿Hasta cuándo ustedes piensan que pueden sostener esta situación en sus propios hombros, digamos? Este mes estamos resolviendo el pago, porque traemos una inercia de lo que hemos prestado, aunque ya nos están pagando en forma irregular y en forma dispar. Distintos grupos de financiadores están pagando las prestaciones que se han dado durante el verano y que se cobran ahora. Nosotros este mes lo podemos acomodar, pero ya el mes que viene no vamos a tener esos ingresos. Y los insumos que tenemos dependen del nivel de consumo. Ahora los casos son
no son muy frecuentes, se está gastando mucho en el tema del triaje o en la evaluación epidemiológica de la gente, cuando ingresa, algunos los hisopamos, no se está aislando masivamente. En ese contexto nosotros podemos sostener este mes, el mes que viene ya no sabemos si vamos a poder pagar los sueldos, probablemente si entran alguno de los créditos que ha dicho el gobierno, se usará para eso, pero sin duda que el tema de los insumos es un tema prioritario y lo tenemos que resolver entre todos, porque acá hay sectores que lo están entendiendo, como las Fuerzas Vivas, las ONG, que nos están apoyando y que emociona ver la forma con la eficiencia y con la rapidez y cómo responden. El gobierno nos ha dado señales, el gobierno provincial nos ha dado señales de que no es que nos va a regalar los insumos, pero vamos a poder acceder a que ellos nos los den y nosotros después veremos cómo se lo pagamos. El APROS está viendo algunas líneas de soporte, pero insistimos en que cuando la pandemia arrecie y la curva se ponga de casos más empinada y que haya más frecuencia de casos, con eso no va a alcanzar. Entonces estamos diciendo que el PAMI o el Estado Nacional, las obras sociales sindicales, las prepagas, los seguros de riesgo del trabajo, van a tener que ser más proactivos y ver cómo van a hacer, porque con el hecho de mirar desde afuera no vamos a poder, porque el día que nosotros no tengamos más elementos de protección, va a ser el momento en que nosotros vamos a desactivar unidades de atención. No vamos a mandar a la muerte o al riesgo que uno no sabe cuál es el riesgo, a dónde puede llegar a nuestros efectores de salud. Nosotros, el primer deber en una pandemia es cuidar el recurso humano, es lo primero que tenemos que hacer. Claro, es un conjunto, Mario, ¿no? Porque se van conociendo, por ejemplo, iniciativas privadas de construcción de camas ortopédicas. Recién presentamos la empresa local, que ahora se lo va a presentar el intendente, camas ortopédicas, respirador local. Ahora, ¿qué pasa con los EPP, que se llaman los elementos de protección para los trabajadores de la sanidad, que a veces necesitan cambiarse hasta 50 veces por día con una técnica especializada? Bueno, justamente de eso se trata, ¿no? Proveer en un conjunto de herramientas para paliar la situación, sobre todo cuando la curva de impacto pegue más fuerte como se espera en las próximas semanas. Ya te libero, pero quería preguntarte acerca de esto. ¿Qué significa que nosotros estemos en Río Cuarto haciendo un testeo pasivo y no proactivo? ¿Qué significa esto? Pasivo quiere decir que nosotros tenemos puntos de testeo de hisopados en las instituciones públicas, ya sea el hospital o el centro de salud y algunos centros periféricos donde la gente que tiene algún síntoma plantea, tengo fiebre o los síntomas típicos que están descritos, o viajé o estuve en contacto con, o salí de la provincia, y se los hisopa. Lo que yo hablaba y hice referencia en la nota es que hay países que se vanaglorian de que han hecho 60.000, 100.000 testeos, pero el número en sí de los testeos que se hacen no tiene importancia. La importancia que tiene es cuál es el resultado y qué es lo que resuelve haber testeado a tantas personas. Claro. Uno puede ver, en Corea tuvieron una política, pero ellos no lo hicieron al voleo y salieron a hisopar a todo el mundo. Ellos tenían identificados los grupos de riesgo, tenían un sistema. Ellos los países asiáticos de ese sector son países que periódicamente, cada algunos años, están teniendo epidemias, no pandemias, sino epidemias, que son altos números de casos de infecciones respiratorias, pero dentro del país, por virus similares como es el SARS u otros, y ellos han adquirido conductas en la población y han adquirido herramientas que funcionan muy bien desde el punto de vista del sistema de salud. Y ellos las aplican muy eficientemente.
El resto del mundo no ha tenido esas experiencias, por lo tanto cada país ha hecho lo que cree que tiene que hacer. Argentina es conocido en el mundo por haber aplicado medidas de restricción de la circulación o la cuarentena muy temprana, que eso es loable y asumiendo los riesgos económicos y el parate económico y toda esta cuestión, que es una cuestión loable porque estamos viendo esos resultados. Nosotros estamos teniendo los casos los estamos teniendo como en cuotas, sería, o sea, claro, todos los días hay un número nuevo de casos, de ese número algunos mueren, entonces uno ve que en el contexto de la cuarentena nuestro sistema de salud se adecúa y va resolviendo. Pero volviendo a los hisopados, hisopar a 100.000 personas y que te den 95.000 negativos y 5.000 positivos, no tiene mucho sentido. Ahora sí tiene sentido de que nosotros en algún momento hisopemos activamente al personal de salud que está en riesgo, que es una de las medidas que se va a adoptar ahora dentro de poco y que me parece que se va a aplicar muy bien. Hisopar a la gente que está activamente, económicamente activa y que se está movilizando, las empresas de transporte, los supermercados, los bancos, la gente que hace cola en los bancos, eso ya tiene un sentido distinto y uno va a buscar a la gente en algún momento que los casos sean mayores y que día a día haya mayores casos, ir a buscar a la gente de riesgo, a los que tienen más edad, a los que tienen enfermedades o comorbilidades. Claro. Eso es una forma inteligente de hisopar. Bien. Pero hisopar y poner puntos como uno se controla la tensión arterial, eso es malgastar recursos que el país seguramente no tiene. Mario, te agradecemos el contacto. Mario Priasterlini, de la Asociación de Entidades Sanatoriales, también director del Instituto Médico, planteando la realidad del sector, la espera del envío de insumos y la respuesta del gobierno de la provincia y también a nivel nacional con respecto a la situación de las clínicas privadas. Muchas gracias, Mario. Gracias a usted. Hasta luego. Muy bien, cambiamos de tema.